Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Damas y caballeros, bienvenidos a la 10ª sesión de la Cátedra CAEL del primer semestre de 2016 desde aquí, desde el Salón Boyacá, en el Capitolio Nacional de la República de Colombia, este espacio creado para el fomento del conocimiento legislativo en Colombia. En nombre del director del CAEL, el doctor Gregorio Elhash Pacheco, secretario general del Senado, les expresamos un saludo de bienvenida a todos ustedes. En la sesión de hoy saludamos al doctor Lucio Muñoz, asesor de la Secretaría General del Senado, a los conferencistas que nos acompañan, el doctor Fabio Enrique Pulido Ortiz, el doctor Gustavo Arnulfo Quintero Navas y la doctora Jenny Andrea Selemín Caicedo, a los funcionarios del Congreso, a los participantes de la Cátedra CAEL 2016 y a toda la audiencia nacional que nos sigue a través del canal Congreso y a través de nuestras redes sociales. Hoy, como les decía, nos acompaña el doctor Fabio Enrique Pulido Ortiz, el doctor Gustavo Arnulfo Quintero Navas y la doctora Jenny Andrea Selemín Caicedo, quienes ellos, con su amplio conocimiento, su vasta experiencia y su alto nivel formativo, vienen a seguir construyendo nación a través de estos discursos alrededor de la formación magistral en el marco de la Cátedra CAEL. La primera conferencia del día de hoy, a cargo del doctor Gustavo Arnulfo Quintero Navas, titulada La responsabilidad disciplinaria de los congresistas en Colombia, un régimen excepcional. Le pido al doctor Lucio Muñoz que por favor nos dé a conocer el perfil del profesor Quintero. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo, profesor Gustavo Quintero, es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, doctor y magíster en Derecho Público de la Universidad de Nantes en Francia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia. Respecto a su trayectoria profesional, ha sido profesor de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, también ha sido de la misma universidad profesor de posgrado de las materias de acto administrativo, responsabilidades extracontractual y contratación estatal, de la especialización en gerencia de telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial y de responsabilidad extracontractual y contratación estatal de la Maestría de Ingeniería. Además, ha participado como conjuez del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Doctor Gustavo, muy amable, y contamos con 35 minutos para Muchísimas gracias al Congreso de la República por esta invitación. Es realmente un honor poder participar, especialmente en un tema que cada vez cobra más relevancia en Colombia. También muchas gracias a todos los participantes por la atención que le puedan dedicar a esta intervención, que por el tiempo, ustedes imaginarán, va a ser un panorama de lo que es la situación del derecho disciplinario, en especial referido también a lo que son los congresistas. Empezando, debemos decir que es una particularidad del derecho colombiano la de tener un disciplinario como el que en este país existe. En otros países, cuando uno conversa acerca de la importancia que tiene el derecho disciplinario en Colombia, los colegas juristas se sorprenden de ver que sea este derecho el que tenga una connotación como la que tiene en Colombia. Yo he venido reflexionando sobre el tema
y creo que esto se debe en gran medida a esa desconfianza, y lo digo hoy acá en este recinto, en una desconfianza que el legislador ha podido tener también en la administración. Por eso es que en Colombia existe la posibilidad de juzgar a los congresistas por un órgano disciplinario como es el de la Procuraduría General. Además, la Procuraduría General tiene un elemento fundamental consignado en la Ley 734 y en la Constitución, que es la del ejercicio del poder preferente. A mi conocimiento, esto no existe en ningún país del mundo. Normalmente, el derecho disciplinario es una institución jurídica que tiene la importancia solamente para tratar de corregir a los funcionarios y de que se cumplan los objetivos en cada una de las entidades. El derecho disciplinario en ningún país del mundo es utilizado para sancionar de la manera como se hace en Colombia. Existen otros mecanismos. Muchas veces, por ejemplo, el disciplinario es una consecuencia, como también lo es en Colombia, del penal. Sin embargo, en Colombia, en aras de un debido proceso que yo he venido reprochando, cada vez el servidor público siente que mucha garantía le mata la garantía, porque tiene que enfrentar muchos procesos con las dificultades que ello implica. Un abogado experto en cada uno de los procesos y en realidad se le está juzgando por un mismo hecho. La misma Constitución prevé que aquel que haya sido condenado en delitos contra el patrimonio público automáticamente se deriva una inhabilidad de por vida para ejercer cualquier función pública. Lo que haría innecesario, en mi opinión, que se le sume un proceso adicional a esta persona para ello. Yo estaba diciendo que tiene una connotación importante en relación con este proceso disciplinario que ha generado en Colombia una inflación disciplinaria, el hecho de que no se haya entendido cuál es la esencia del derecho disciplinario. La esencia del derecho disciplinario, como lo tiene la Ley 734, debe ser de hacer que se cumplan los objetivos de cualquier organización, en la casa, en la empresa, pero no de mantener su júdice a una persona y sobre todo tanto tiempo. Miren ustedes lo que puede sucederle a un congresista, por colocar un ejemplo que es el que me parece pertinente para esta charla, y es que hoy día un congresista puede estar su júdice 5 años desde el momento del hecho hasta el momento de la apertura de la investigación. En cualquier otro país del mundo, esto ya dejaría de ser relevante para el derecho disciplinario. Porque es que nadie puede estar su júdice hasta la apertura de una investigación y seguir trabajando con él 5 años. Esto es absolutamente inapropiado. Esto correspondería a lo que llamaríamos en derecho administrativo una pésima práctica. Y permitiría incluso hablar de un derecho disciplinario de enemigo. Es decir, darle la posibilidad al operador disciplinario de iniciar el proceso en esos 5 años. Pero el Estatuto Anticorrupción, además en un artículo muy curioso, porque es el antepenúltimo artículo por allá en las oficinas de control, nos habló hoy de la caducidad y de la prescripción. Nos dice que después de la apertura hay 5 años adicionales sin concluir. ¿Hasta cuándo? Para que la persona pueda seguir siendo investigada. O sea, por lo menos casi 10 años de investigación disciplinaria. Cuando nosotros nos adentramos en la lógica del derecho disciplinario, no podemos sino concluir que esto no corresponde a lo que debería ser la esencia, porque es que en ninguna parte, ninguna empresa va a esperar 5 años para abrir una investigación y luego 5 años con una persona que sabe que está siendo investigada, haciendo perder la eficacia, la eficiencia, la esencia del servidor público. A nadie le gusta dar explicaciones. El solo hecho de mantener a una persona bajo la posibilidad de tener que dar explicaciones es capital y disminuirlo, es poner una situación contraria a la que uno esperaría de cualquier colaborador que está al lado de uno, es tenerlo pleno
de ilusión para que ejerza la función. Fíjense ustedes que este es un debate que puede ser interesante porque va acompañado de una reforma que en este momento no sabemos todavía cuál es la conclusión, porque está en debate jurisprudencial. La entrada en vigor del CEPAC tiene un capítulo fundamental en cuanto al derecho sancionador. Y yo no estaría tan lejano a pensar que el legislador, teniendo en cuenta todas estas dificultades, incluyó un artículo en donde dice que el derecho sancionador del CEPAC, del Código Contencioso Administrativo Nuevo, se aplicaría igualmente a todos los regímenes sancionadores en aquello que no es contemplado por las respectivas leyes especiales. En este momento hay un debate entre el contencioso en relación con un silencio administrativo positivo derivado de la ausencia de toma de la decisión de la administración disciplinaria en segunda instancia. En efecto, el Código Contencioso establece una garantía para cualquier investigado, en cualquier proceso sancionador, diciendo que si no se toma la decisión, pasado un año, luego de interpuesto el recurso respectivo, se entenderá que la administración toma una decisión favorable a la solicitud propuesta en el respectivo recurso. En estos momentos estamos en contenciosos porque los organismos de control han interpretado que esa norma no se le aplica. Yo creería que en sana lógica, por fuera de lo que diga la norma, se debería interpretar favorablemente, porque es que un año para una segunda instancia, más ya era suficiente cuando el ciudadano tiene apenas 3 días para apelar. Fíjense ustedes en una flagrante violación de la igualdad de armas. Si yo no apelo en 3 días, el acto administrativo queda en firme y sin ninguna posibilidad de irlo a discutir ante la justicia administrativa. Eso no sucede en ningún país del mundo, que haya consecuencias tan nefastas para el ciudadano cuando no interpone el recurso en 3 días. Pero además es como desconocer un poco la lógica de este derecho disciplinario. Y es como buscar de todas maneras cómo yo lograría perjudicar a alguien que es mi colaborador. No hay que olvidar que todo servidor público es un colaborador. Todo servidor público debe revestir de la presunción de buen servidor público y no de un pésimo servidor público. Y aquí es donde yo creo que el legislador ha establecido reglas, a veces presumiendo la mala fe de ese servidor público. Cuando nosotros leemos el artículo 48 de la ley 734, a mí me parece impresionante, enhorabuena, corregido en el nuevo proyecto de ley, impresionante cómo incluyó, por ejemplo, conductas tan distantes como haber incurrido quizá en una masacre o haber dejado que se produzca silencio administrativo positivo, como si fueran faltas gravísimas, en donde automáticamente se desprendería la destitución con una inhabilidad mínima de 10 años. Esto no es derecho penal, esto es derecho disciplinario. La esencia del derecho disciplinario, repito, es tratar de mantener al servidor al lado de la administración. Un servidor le cuesta mucho a la administración en su formación, en la adquisición de conocimientos, para que de un momento a otro yo le diga, tiene 3 días, hoy que le acabo de advertir a usted, ciudadano servidor público, que usted ya no lo quiero más, que a usted lo voy a inhabilitar 15 años y le voy a dar apenas 3 días para que usted ejerza su apelación. En un fallo de primera instancia que puede ser de 500, 600 páginas, 150 páginas, solamente 3 días para que usted ejerza su defensa, la más técnica. Esto, en mi opinión, es una flagrante desigualdad de armas. Recogiendo entonces este punto, me parece a mí que el Código Contencioso le haya dejado a la administración un año para que tome la segunda instancia, era suficiente. O sea, es una garantía a favor de la administración, en desventaja del ciudadano. Yo diría, bueno, si son 3 días de un lado, pues 3 días del otro lado, estaríamos en igualdad de armas. Pero un año. ¿Qué está sucediendo? Puede demorarse la administración, como lo ha habido en varios casos relacionados con disciplinarios, 3,
y 4 años en la segunda instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que sumado a todo ese tiempo en donde yo he estado sui judice, mortificado, soportar un proceso para nadie es agradable. Para nadie es agradable. Una persona que entonces soporta un proceso de 4 años y medio para una decisión de primera instancia y luego la administración sin ningún control puede tomarse 2, 3, 4 años. Imaginémonos que confirme la decisión. Es como si me hubieran sancionado muchos años más, porque estuve disminuido durante todo el proceso. Ustedes saben que, por ejemplo, en el área militar a muchos se les afectan los ascensos simplemente porque tienen una investigación disciplinaria. Pero con todo este tiempo, entraríamos nosotros a un control por parte de quien ejerce la función disciplinaria de los tiempos de aquel servidor público. Esto es mucho más grave en el tema de un congresista, porque es que la vida del congresista es la política. Y entonces el operador disciplinario podría, por lo menos tendría la posibilidad de manejar los tiempos de la política. Por ejemplo, sencillamente abrir la investigación en el momento en que el candidato anuncia que se postula a nuevamente, por ejemplo, su reelección. Y en ese momento yo creería que se estaría afectando toda su vocación a la actividad que ejerce, que es la política. Entonces, estos son puntos que me parece a mí que son muy importantes cuando estamos viendo nosotros este derecho disciplinario en donde participan los congresistas. También es fundamental mencionar que uno de los comentarios que yo suelo hacer en relación con el derecho disciplinario en Colombia es que realmente hubo una especie de copia de lo que fue el derecho penal para el derecho disciplinario, olvidándonos nuevamente ubicarlo en la esencia, donde es. El derecho disciplinario está ubicado en su esencia en los recursos humanos, es en la calidad del servicio que pueda prestar la persona. Cuando uno está con un servidor público, no está con un presunto delincuente, está con un colaborador. El penal maneja otra lógica. Cuando una persona es imputada, hay una presunción de inocencia, pero tiene la gran posibilidad de que esa persona sea llegado a ser condenado penalmente. Miren ustedes que el código sí fue consecuente con eso. Por eso tiene normas que son, me parece, maravillosas. Por ejemplo, la ley 734 tiene un artículo 51 que es muy rara vez aplicado y yo creo que es una de las columnas vertebrales de lo que debe ser el derecho disciplinario. Este artículo 51 dice lo siguiente. Dice el artículo 51 de la ley 734 que en tratándose de investigaciones disciplinarias es importante tener en cuenta cuál fue la afectación que se le hizo al servicio. Por ejemplo, lo voy a leer textualmente para que de ahí podamos deducir el análisis. Dice, preservación del orden interno. Cuando se trate de hechos que contrarían en menor grado, y esta ya es una facultad que tiene el operador, solamente el operador puede determinar qué es el menor grado. Fíjense, todos los elementos subjetivos, y es lógico, porque es que yo en derecho disciplinario, yo requiero establecer una relación personal con ese servidor público. Yo necesito es que él me colabore, no que él se me aparte del trabajo. Dice entonces que cuando se trata de hechos que contrarían en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia, sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato llamará la atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo alguno. Y aquí hay casi una idea contraria. Es que cualquier reproche debe dar lugar a un proceso disciplinario. Y esto conduce a la inflación disciplinaria. Cuando el derecho disciplinario, en sus mejores prácticas, es llamar a la persona y decirle, ¿qué pasó? Explíqueme qué pasó. Y si dan las explicaciones y me satisfacen, y yo veo que el orden público se puede mantener, el orden de la entidad donde yo estoy, adelante, me satisface, sigamos. Pero en muchas ocasiones uno oye, no, es que me toca iniciar el proceso disciplinario. ¿Y para qué?
estoy hablando de esa presunción de un buen servidor público, como lo son prácticamente la mayoría de los servidores públicos. No hay que presumir que el servidor público está en la esfera del derecho penal, para eso intervendría el derecho penal y se lo quitaría el derecho disciplinario. Entonces establece la norma esa posibilidad de que la persona sea realmente objeto de algo más sencillo, de un trámite completamente ligero, el que me explique qué fue lo que sucedió. Y fíjense que en este mismo sentido, yo también tendría que hacerle reproches a la tipicidad. Cuando se le formula un cargo a un congresista, se invoca obligatoriamente el artículo 163 de la ley 734. Este artículo 163, en el numeral sexto, establece que es muy importante para la calificación de la tipicidad de la falta que nos refiramos al artículo 43 de la misma ley. Fíjense que ya empezamos a entrar en algo que es muy alejado a la esencia del derecho disciplinario. Estamos hablando como abogados. Y el derecho disciplinario no debería ser de abogados, debería ser de calidad de trabajo. Que expliquemos las cosas de manera sencilla, de manera lo más fácil posible para entender cómo yo puedo desde la gerencia resolver esa situación y no con la ilusión de poder castigar. Y vean que ese artículo, cuando formula el cargo, tiene un inconveniente prácticamente, yo diría, insalvable hoy día, que de alguna manera lo está modificando también el proyecto de ley de reforma a la ley 734, y es el de la calificación de la falta. Y ese es un lío en que incurrió el derecho colombiano, porque en vez de casarse con el principio clásico sancionador del nulle pene sine lege, quiso también adoptar el de nulle crimen sine lege, es decir, principio estricto de la tipicidad en cuanto a la falta. Y esto porque nos centramos mucho en el derecho penal. En el derecho penal es innegable que es necesario que haya cada vez más tipos estrictos, pero ya la experiencia nos ha mostrado que el derecho penal también ha caído en la tentación del tipo abierto y el tipo en blanco. Pero en derecho disciplinario, yo diría, ¿para qué adecuar típicamente el llegar tarde? Senador, usted llegó tarde. Explique por qué llegó tarde. El derecho nos exige una adecuación típica de por qué llegar tarde corresponde a una falta del artículo tal y del numeral tal. Y uno lee en los cargos, muy seguido, que violó el artículo 6 de la Constitución, que violó el artículo 206 de la Constitución, que violó el artículo 34, 35, 48 de la ley 734, que violó el artículo tal de la ley 80. Y la pobre persona que está siendo investigada dice, yo solamente llegué tarde. Me quedaría mucho más fácil defenderme del llegar tarde y al operador le quedaría mucho más fácil que le explicara por qué llegó tarde. Pero esto tiene unos problemas grandísimos, porque el numeral sexto del artículo 43, en algo que parece más o menos un trabalenguas, dice lo siguiente: las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en el código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios. Y aquí viene la confusión interesante de faltas con culpas. Y esto es muy propio del derecho disciplinario. Y van a ver ustedes qué confusión trae. El numeral noveno dice: la realización típica de una conducta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Uno ya lo entiende con el trasegar de los casos. Esto quiere decir que, a diferencia del derecho penal, el que matare a otros siempre es homicidio. En disciplinario, el que llegare tarde no siempre será una falta, porque es necesario tener en cuenta el grado de culpa para determinar la falta, al punto que el último inciso del artículo 165 permite la variación del cargo. Es decir, si una vez practicada la etapa probatoria, yo me percato que efectivamente la falta no era esa, sino era otra, hay que cambiarla. Y esto no es muy cómodo cuando se es implicado disciplinariamente, porque uno cree que se está defendiendo de algo y resulta que después me están cambiando
la falta y lo que hace es que el proceso se me demora más cuando todo lo que quisiéramos es que el proceso terminara lo más rápido posible. Vean ustedes, por ejemplo, lo que sucede con este numeral 9. Repito, la realización típica de una falta objetivamente gravísima, por ejemplo, digamos, una clásica, celebración indebida de contratos, numeral 31, violación de los principios de la contratación, numeral 31 del artículo 48. Cometida con culpa grave, será considerada falta grave. En penal, la graduación de la culpa solamente se tiene en cuenta para la dosimetría sancionadora, pero no para la tipicidad. Aquí en disciplinario la estamos incluyendo dentro de lo que va a ser la tipicidad, es decir, dentro de la determinación de la falta. Y esto en el fondo, fíjense que puede generar un efecto completamente contrario, puede generar impunidad disciplinaria. Porque perfectamente, a quien le formulan un cargo, se encuentra ya en algo que podríamos llamar la fijación de la litis. Es decir, ahora sí, al fin me están diciendo cuál fue la falta. Y como esa adecuación no es tan fácil, porque nos vamos a dar cuenta que es que tiene muchísimas faltas, en la ley 734 más todas las otras leyes que nos traen normas especiales, es muy difícil para quien está haciendo esa adecuación, ese ejercicio de adecuación, logre realmente fijar exactamente la que es. Y entonces, en un examen estricto de legalidad, es muy probable que se le pueda demostrar que la falta por la cual lo está invitando a un juicio de responsabilidad disciplinaria no sea esa la que corresponda a la conducta. Y eso tampoco es sano para el derecho disciplinario. Repito, porque lo más sano para el derecho disciplinario es que efectivamente se logre lo que dice un artículo, la corrección de la persona que trabaja, que la persona se adecue a lo que quiere. Todo esto, fíjense ustedes, tiene lógica cuando estamos hablando de una estructura empresarial, estamos hablando de una estructura de función pública clásica. Pero es que cuando hablamos de un congresista, sí estamos completamente por fuera de esa lógica. Un congresista es en primer lugar un elegido popularmente. Y los elegidos popularmente están sentados en un pilar republicano esencial y es el mandato que el pueblo le está ofreciendo. Por eso no es muy común en el mundo entero encontrar que hay una entidad que tenga la facultad de sacar de la vida política, una entidad administrativa, sacar de la vida política a un elegido popularmente. Porque en este caso nos enfrentamos a unas tensiones mayúsculas, y es la del ejercicio democrático, de elegir a una persona frente al poder de otra persona para efectos de apartarlo de esa función que le fue encomendada por el pueblo. Esto en casi todos los países del mundo solamente lo puede hacer un juez, y fundamentalmente un juez por un tema penal. Por un tema penal, el juez sí tendría la capacidad, la competencia de poderlo hacer respetando un poco esos principios de la separación de los poderes. Es decir, que el juez de la República sea el que tenga la capacidad, la posibilidad de poder decirle a un elegido popularmente: usted se tiene que apartar de la actividad que está realizando. Eso tiene también implicaciones muy importantes en cuanto al régimen sancionador colombiano. El régimen sancionador colombiano aparece siendo corregido en el proyecto de reforma. Tiene elementos que uno no puede entender desde ninguna perspectiva. Por ejemplo, las faltas gravísimas tienen una sanción de destitución más una inhabilidad que va de 10 a 20 años. De 10 a 20 años. Esto es decir, quiere o significar que prácticamente erradicamos de esa profesión a quien ha sido sancionado. Las faltas graves tienen una sanción que va de 1 mes
a 12 meses. Pero entre los 12 meses y los 10 años no hay absolutamente nada. Este examen, en principios garantistas, lo llevaría uno a pensar que realmente para que se configure la falta gravísima, y en el caso particular de un congresista, hay que tener la plena convicción, porque en todos los demás casos la falta debería caer hacia la falta grave para que máximo fuese una suspensión de 1 mes a 12 meses. Repito, el proyecto de ley modifica este asunto y haciendo una equivalencia entre el dolo y la culpa, mantiene el dolo de 10 hacia los 20 años y los temas de culpa gravísima los maneja entonces entre ese año y los 10 años. Entonces, ahí tenemos nosotros también una dificultad que me parece que es muy importante tener en cuenta cuando se trata de todo esto. Hay otro punto que me parece fundamental en el tema de los congresistas, y es que muchas de las actuaciones hoy día se están llevando por los procesos verbales. El proceso verbal en un primer análisis es garantista, es una audiencia pública a la que puede asistir cualquier persona. Pero en la realidad y por mi experiencia profesional, el proceso verbal, en mi opinión, puede estar afectando 2 principios: la presunción de inocencia y el principio de la dignidad del implicado. Cuando a una persona en Colombia se le lleva un proceso verbal, lo pueden filmar, le pueden tomar todas las fotos y puede salir en todos los medios de comunicación. No hay ninguna duda de que una persona que se esté sometiendo a un tipo de proceso de esto vio afectada su dignidad. En casi todos los países del mundo, los procesos sometidos a la oralidad solamente autorizan dibujos, máximo, porque han entendido que el estar expuesto antes de una condena, afectaría irreparablemente su nombre. Muchas de estas personas preferirían cualquier tipo de proceso. Ustedes se imaginan un congresista, viviría eso. El solo hecho de exponerlo a los medios de comunicación en un proceso en donde todavía no ha sido condenado, no hay ninguna duda que podría afectar su buen nombre. Pero adicionalmente, y la dignidad, no he visto a ningún implicado en ninguna audiencia que ese día se sienta el más digno del mundo. Está siendo reprochado. Le están imputando unos hechos y tiene que dar explicaciones. Y dar explicaciones tiene sus problemas. Porque las explicaciones en Colombia no se las está dando a un juez profesional, se las está dando a un funcionario de libre nombramiento y remoción. O sea, en todo caso, a un juez, entre comillas, que no es su juez natural. Y en mi opinión esto también viola el principio de ser juzgado por un juez natural. Porque esta persona que le va a decidir su vida, puede ser, aunque en estos casos de los congresistas, por lo menos, lo juzga el procurador y ahí sí tiene su legitimidad. Porque el procurador, en todo caso, es elegido por el Senado de la República y adquiere cierta legitimidad. Pero en muchos otros casos, de otros elegidos popularmente, estaríamos nosotros en una situación en la que no se le estaría garantizando ese principio de juez natural. Yo por eso he pensado que si en Colombia se quiere mantener los juicios disciplinarios de los congresistas, en mi opinión, la Procuraduría debería ser la instructora y la acusadora, y estos casos deberían ser fallados por un juez profesional. Podría ser el Consejo de Estado o los respectivos tribunales administrativos, dependiendo de la categoría, si no son congresistas, pero que en todo caso haya la posibilidad del debate para que se garantice
la igualdad de armas en el debate que se realice, y por lo menos esto aliviaría de alguna manera la violación a los principios de dignidad y de presunción de inocencia de lo que he venido yo hablando. Esto, repito, es una intervención en donde apenas puedo conversar con ustedes de unos tópicos en relación con el proceso disciplinario. Espero que a partir de esto pues surjan las inquietudes para que las podamos intercambiar luego de mi intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención.